Aquí tenía casi un mes de no venir, pero andaba por todo lado he estado, entonces vacilaba con los hermanos y decía que andaba en mi primer viaje misionero y hasta hoy, bueno, gracias a Dios me lo permitió volver y gracias a Dios puedo estar con ustedes y podemos estar aquí compartiendo de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, vivimos actualmente en un mundo lleno de caminos, lleno de ofertas espirituales, lleno de un montón de filosofías y religiones humanas. Ahora tenemos un montón de cosas para escoger según la comodidad de cada persona. Ahora, sabemos que muchos de estos caminos, muchas de estas filosofías y muchas de estas maneras de ver la vida realmente no es el correcto. Y sabemos que la Escritura, en esa sabiduría divina de nuestro Señor, fue escrita para combatir todo este tipo de cosas. En la Escritura encontramos todo esto. Y a través de este montón de filosofías y este montón de situaciones que se prestan actualmente, nuestro Señor Jesucristo se levanta y nos da algo para que nosotros podamos entender esto. Y por favor, mis hermanos, acompáñenme a leer Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan capítulo 14 y versículo 6. Juan capítulo 14 y versículo 6. Y dice así, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y vean qué interesante, hermanos, que Jesús no dice aquí, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las verdades, yo soy una de la vida. No, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas, solo una y es Cristo Jesús. Esto nos recuerda a la iglesia, hermanos, que no hay salvación a través de nada en este mundo, si no es por Cristo Jesús. A nosotros como cristianos, los que hemos obedecido, sabemos que debemos centrarnos y seguir adelante a través de Cristo Jesús. Y el que no ha obedecido no va a tener salvación si no es a través de Cristo Jesús. No hay nada más fuera de esto que pueda salvar a alguien. En 1912 estaba este gran barco, el Titanic. Me imagino que muchos han escuchado esta historia. Ese gran barco donde los que lo habían hecho, los ingenieros, los arquitectos y todos los que lo habían, decían, este es indestructible, ¿no? Este barco es indestructible. A tal punto, pues sabemos que la historia cuenta que encalló, ¿verdad? En un pedazo de hielo y empezó a hundirse. Lo interesante es que la gente que logró sobrevivir, cuenta la historia que muchas personas de las que estaban dentro de ese barco seguían en sus cosas, seguían comiendo, seguían bailando, el barco se estaba hundiendo, pero ellos seguían como si nada pasara porque no creían que fuera posible que ese gran barco se fuera a hundir. Y la única salvación que tenían ellos era a través de los salvavidas y a través de los botes, que por cierto eran muy pocos, porque la gente esta con su prepotencia, ¿verdad? Dijeron, no, pues no metamos tantos y de por sí nunca le va a pasar nada. Actualmente, hermanos, en el mundo existen muchas personas y aún así cristianos que pasamos la vida como en ese barco. El mundo se está hundiendo, el mundo va a pique con el pecado y con muchas cosas y nosotros seguimos en ese camino como si nada pasara, seguimos con una vida normal como si nada pasara alrededor. Por eso en esta mañana, mis hermanos, quiero que veamos que ese único camino a la vida verdadera es Jesús. Jesús es el único camino a la vida verdadera. Y para iniciar, hermanos, quiero que veamos que Jesús es el camino que nos guía al Padre. Jesús es el único camino, mis hermanos, que nos puede guiar al Padre. Nosotros debemos reconocer que sin Cristo estábamos perdidos. ¿De dónde venimos nosotros sin Cristo? ¿Qué tenemos nosotros o qué teníamos sin Cristo? Con Cristo lo hemos ganado todo. Sin Cristo no podemos obtener nada. Nada, y nada me refiero, hermanos, a lo espiritual. A lo material podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos lo espiritual, de nada nos sirve tener lo material. Podemos tener muchas cosas materiales, pero sin Cristo en nosotros no lo tenemos, no tenemos absolutamente nada. Romanos capítulo 3 y versículo 23, ¿se acuerdan? Nos dice que todos hemos pecado,
todos hemos pecado. Dice, por cuantos todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Ven qué importante, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque sin Cristo nosotros no podemos salvarnos solos. No hay nada más que este camino que nos guía al Padre. Isaías capítulo 59, versículo 2 nos dice, el pecado nos separa de Dios. El pecado, mis hermanos, crea una barrera entre el hombre y Dios. No puede haber una comunión si hay un pecado de por medio entre nosotros y Dios. Cuando nosotros no habíamos obedecido, estábamos así, en esa separación. Cuando usted no ha obedecido el evangelio, todavía está separado por esa tapia, le iba a decir, pero es ese muro que separa a las personas, ese muro que nos separa de Dios. Nosotros como cristianos tenemos, gracias a la misericordia de nuestro Señor, abierto ese camino, siempre y cuando nos guardemos en santidad y sigamos por el camino que debemos seguir adelante. El pecado, hermanos, nos aleja del Señor, nos aleja. Y todos hemos pecado, y sin Cristo y sin unirnos al camino de Él, no podemos nosotros lograr salir adelante. La iglesia, hermanos, debe recordar esa necesidad que tenemos nosotros de Cristo diaria, todos los días, no solo el domingo, no solo los miércoles, es de lunes a domingo, de domingo a domingo. Nosotros tenemos necesidad de Cristo constantemente, todos los días. Y la persona que no ha obedecido tiene la misma necesidad. Solo que estamos con una barrera que hemos quitado a través del obedecer. Y el que no ha obedecido todavía tiene esa barrera. Todavía no está en ese camino que nos lleva o que nos guía al Padre, que es Jesucristo. Un viajero, hermanos, en un desierto, sin una brújula o sin un guía, probablemente se va a perder, ¿no? Así es las personas, hermano, que andan sin Cristo. Así es el cristiano que no depende de Cristo. Anda perdido en un desierto y no sabe ni para dónde agarrar, porque no anda con una guía, no sabe qué es lo que debe hacer o qué no debe hacer. Hay muchos hermanos confundidos en el mundo porque andan sin esa guía. Y hay muchas personas en el mundo confundidas porque la brújula de Cristo no es la que los guía, sino que los guía cualquier cosa, cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier cosa que el mundo nos muestre. Esto puede salvar, qué bonito, esto me puede salvar. Pero realmente, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos muestra a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que realmente nos salva? ¿Qué es lo que realmente nos va a poner en ese camino con Él hacia el Padre, hermanos? Aceptar, hermanos, que solo Cristo puede abrir, y nos abrió ese camino a los que hemos obedecido. Digo, no hay nada que pueda abrir ese camino, nada en este mundo, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo mediador. No hay muchos mediadores, hermanos, no hay imágenes, no hay filosofías humanas que nos puedan salvar, no hay oraciones que nos puedan salvar. Solo Cristo, a través del sacrificio que hizo, puede salvar y abrir ese camino. Con su muerte, hermanos, Jesús abrió ese camino al Padre. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 nos lo dice. Y dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Qué lindo, hermanos, que a través de Jesucristo, a través de ese sacrificio que hizo Él, nosotros podemos entrar en ese camino, podemos guiarnos ahí. Nosotros debemos, hermanos, como iglesia, anunciar que no hay otro nombre que pueda dar una salvación. No hay otro nombre que pueda dar o pueda abrir ese. No hay en algo más salvación, no hay en ningún otro salvación más que en Cristo Jesús. Hechos capítulo 4 y versículo 12 nos lo dice, ¿no? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser
salvos. Solo a través de Cristo, hermanos, debemos nosotros o podemos nosotros seguir constante. Los que hemos obedecido debemos seguir en ese camino, no debemos desviarnos. Y los que no han obedecido deben entrar en ese camino, porque si no entran en ese camino van a andar, como les decía, como una persona en el desierto sin brújula, sin una guía, sin un norte, sin saber qué está bien o qué está mal, qué está bueno o qué no, qué puedo hacer y qué no debo hacer. Entonces las cosas ya las veo como una situación moral humana en la que si la humanidad dice esto está bien, entonces yo digo también está bien. Sin embargo, hay cosas que para el mundo están bien, pero para nosotros como cristianos no están bien, porque la palabra de Dios nos dice, no está bien. Podemos ver que actualmente se dan muchas cosas, se están abriendo puertas a un montón de cosas, a relaciones entre personas del mismo sexo, al aborto y un montón de cosas, pero la palabra es clara. No dice que podemos jugar con eso y que es el humano el que decide si puede o no puede hacer esto. No, es que la palabra nos dice qué es lo que nosotros y el camino que debemos seguir está aquí a través de la palabra, hermanos. Debemos nosotros decidir estar en ese camino, no salirnos de él, andar en él. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, veamos qué es lo que dice, porque Jesús nos invita a nosotros ahí en Mateo 11, capítulo 28 y 29, a seguirle a él. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermanos, la persona que no ha obedecido el evangelio debe empezar a caminar en Cristo Jesús. Si no lo hace, no está bien, debe caminar en ese camino. No hay muchos caminos, es solo uno. Y nosotros como cristianos debemos mantenernos en ese camino, solo en ese camino. No podemos buscar otros caminos, no podemos salirnos del camino que es Cristo Jesús. La palabra es clara, hermanos, es clara para el que quiere entenderla. Es clara para el que tiene un corazón humilde y quiere hacer lo que Dios dice. Porque, hermanos, nosotros normalmente decimos, quiero hacer tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad. No es, siempre lo decimos, hermanos, pero qué difícil es cuando de verdad la voluntad de Dios es diferente a mi voluntad. Cuando la voluntad de Dios va contrario a lo que yo quiero. Porque a veces Dios nos dice, no, está bien, usted quiere hacer mi voluntad es esta. Uy, pero nosotros decimos, Dios, hágase su voluntad, pero ojalá que su voluntad sea muy parecida a mi voluntad, que sea muy parecido, porque es fácil cuando la voluntad de Dios va acuerdo a la mía, entonces qué bonito, ¿no? Pero cuando la voluntad de Dios va contraria a la de nosotros, hermanos, qué difícil es. Pero no podemos buscar otro lugar donde entonces, como aquí Cristo no está dándome lo que yo quiero, entonces voy a buscarlo aquí, porque aquí sí me están dando lo que yo quiero oír. Así no funciona esto, hermanos. Dios es claro, su palabra es clara, solo hay un camino. Jesús es el camino que nos guía al Padre, hermanos. Pero también veamos que Jesús es la verdad que libera al hombre. Jesús es la verdad, y vuelvo a insistir en esto, Jesús es la única verdad, no es una de tantas verdades, es la única que hay. Primero, nosotros debemos desenmascarar las mentiras que hay actualmente en el mundo, que son un montón, hermanos. Por eso nosotros muchas veces nos quedamos callados y no hablamos la verdad. Pero Juan capítulo 8 y versículo 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El materialismo, hermanos, las filosofías, las religiones humanas y todo este montón de conceptos nuevos nos salvan. No es una verdad que salven. Recordemos una cosa, una verdad a medias es una mentira completa. No hay mentiras, no hay verdades a medias, no hay, porque podemos decir, no, pero allá en este lugar usan la Biblia. Sí, pero la están usando correctamente. Le usan la interpretación que debe ser, porque no importa que alguien lea la Biblia, la puede leer. El diablo sabía Biblia, se la dijo a Jesús cuando lo tentó en el capítulo 4 de Mateo, lo podemos ver, él lo tienta y con la palabra lo tienta.
Y Jesús le responde con la misma palabra. Entonces, no quiere decir que porque alguien sepa palabra, está en la verdad. Debemos saber interpretar esa verdad que solo está en Jesús. Y esa palabra, hermanos, esa palabra que es la de Él, es la que nos da esa liberación, eso. Que dice Romanos capítulo 1 y versículo 16, es un pasaje muy famoso, ¿no? del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo lo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel cree, al judío primeramente y también al griego. Sabemos que el griego pues son los gentiles, y de los gentiles pues vamos nosotros, que somos los que estamos actualmente en la iglesia. Los cristianos, hermanos, debemos examinar todo a la luz de las Escrituras, todo. Y si usted quiere comprometerse con Cristo, si usted quiere llevar una vida en Cristo, tiene que empezar a analizar lo que la Escritura dice. Aun si no es cristiano, porque si usted quiere obedecer y quiere hacer lo que Cristo dice, lo que Dios dice, tiene que hacerlo a través de la palabra, no a través de lo que dice el pastor X, el apóstol tal o el profeta X, porque no, es lo que la palabra dice. No lo que un título me pueda dar a mí, no es lo que yo digo aquí. Yo puedo mentir, puedo malinterpretar la palabra de Dios, lo puedo hacer perfectamente. Es lo que la palabra de Dios nos dice, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Los cristianos debemos, hermanos, afirmar esa palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, dice nuestro Señor en Juan capítulo 17 y versículo 17. Debemos examinar todo, mis hermanos, experimentar, porque otra cosa maravillosa de la verdad es que la verdad no solo es verdad, sino que transforma. Es una verdad que nos transforma. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La luz, hermanos, que entra en una habitación oscura. Cuando nosotros estamos, es más, apagamos las luces de este lugar y prendemos un fósforo, sí, ustedes les dicen fósforo, sí, cerillo, ok, prendemos un fosforito de estos. Y ese pequeño fósforo va a alumbrar en esta habitación. Lo va a alumbrar. Así debe ser, hermanos. Esa verdad que nosotros llevamos debe alumbrar a donde nosotros vamos. Debe alumbrar el camino por el que nosotros vamos. Porque es la verdad de Dios. No es nuestra verdad, no es mi verdad, es la verdad de Dios. Y esa verdad, cuando nosotros la practicamos y la llevamos, vamos a alumbrar a donde... Como cristianos debemos practicarla. Y los que no han obedecido, hermanos, de igual manera, tienen que ponerse en ese camino, ver cuál es la verdad que va a salvar, cuál es la verdad que me va a llevar o que me libera y que libera al hombre, porque no hay otra verdad en ningún lado que no sea la verdad de la Escritura, la que te puede liberar o puede transformar nuestras vidas. Cuando estamos pasando situaciones complicadas como cristianos, hermanos, tenemos herramientas maravillosas a través de la palabra. La palabra nos motiva, nos da para seguir, nos da fuerzas. Si yo no me logro motivar a través de la palabra de Dios, es difícil que otra cosa me vaya a motivar realmente. Es difícil, porque me puedo entristecer, me puedo sentir triste, pueden muchas cosas sucederme como humano. Pero recordemos una cosa, que nosotros vivimos en una manera espiritual y lo que a nosotros nos motiva es lo que Dios nos promete al final, no lo que vivimos en este mundo. Porque lo que vivimos en este mundo todo es emocional y a través de sentimientos, y nuestros sentimientos y nuestras emociones van y vienen, cambian. Yo no puedo depender de una verdad que está sujeta a cosas materiales, a que si tengo un buen trabajo, que si tengo dinero, que si tengo una buena esposa, buenos hijos, que si tengo familia, que si no tengo... No, ¿por qué? Porque todo esto cambia, todo esto puede cambiar de un día para otro. Hoy tengo trabajo, mañana no. Hoy puedo tener carro, mañana no. Hoy puedo estar aquí, mañana puedo estar en otro lugar, en mi país, no sé. Tantas cosas que me pueden decepcionar, pero solo la verdad
de Cristo, hermanos, solo la verdad del Evangelio nos puede llevar y liberarnos y transformarnos de tal manera, hermanos, que cuando nosotros entramos a un lugar, vamos a alumbrar. Yo soy de la creencia, mis hermanos, que nosotros no deberíamos ni siquiera decir muchas veces que somos cristianos. Se nos debería notar desde que llegamos a un lugar. Realmente, yo pienso así, creo que no debería. No estoy diciendo que es malo decir que uno es cristiano, no, está bien decirlo también, ¿verdad? Pero digo yo que a veces deberíamos nosotros llegar a un lugar y la gente debería decir, esta persona trae algo diferente, es completamente diferente a lo normal. Su pensamiento, su manera de ver las cosas, su manera de analizar es completamente algo extraño, no es normal en el sentido normal a lo que el mundo establece. Y nosotros tenemos una gran ventaja, mis hermanos, que tenemos a Jesucristo de nuestro lado, a su palabra. Entonces no hay por qué temer, no hay que temer a lo que nos pueda hacer el mundo, ni las represalias que podamos tener a través de él, porque lo que a nosotros nos interesa es lo que Dios nos promete a nosotros y esa vida eterna que nos promete al final del camino si nos mantenemos. Entonces, mis hermanos, veamos que Jesús es el camino que nos guía al Padre. Jesús es la verdad también que libera al hombre, pero Jesús también, hermanos, es la vida que vence la muerte. Jesús es la vida que vence la muerte. Debemos aceptar que sin Cristo estamos muertos. Y ya lo habíamos visto hace un rato, ¿verdad? Cuando estamos en pecado, estamos muertos ante Él. En Efesios capítulo 2 y versículo 1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 6:23 lo dice, el pecado trae muerte, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Solo a través de la vida en Cristo Jesús es la que vence esa muerte. Vence la muerte del pecado. No estamos hablando de una muerte física. Estamos hablando de una muerte espiritual. Una muerte espiritual. La iglesia, hermanos, debe recordar de dónde Dios nos trajo. Y agarrar eso en nuestros corazones y traer, porque ninguno de nosotros puede decir que no necesitaba a Cristo porque era tan bueno que no lo necesitaba. Y nadie que no ha obedecido puede decir, yo soy tan bueno que no necesito a Cristo en mi corazón, no lo necesito para nada. Nadie puede decir eso porque todos, tanto los que hemos obedecido como los que no hemos obedecido, estábamos mal. Gracias al Señor y a su misericordia, pues los que hemos obedecido, hemos optado por tener una oportunidad de una nueva vida y caminar en Cristo Jesús. Creer que Cristo, hermanos, nos puede dar una vida abundante es importantísimo para nosotros. Es el único que nos puede dar una vida abundante. Y no hablemos de vida abundante solo hablando de lo material, sino hablemos de lo espiritual. Y veamos lo que dice Juan capítulo 10 y versículo 10, por favor. Juan capítulo 10 y versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, imagínense que ustedes andan en un desierto perdidos y de repente tienen, no sé, todo un día de no tomar agua, de no comer, y de repente llegan a un manantial en medio de ese desierto con agua y ustedes empiezan a tomar. Ustedes imagínense lo refrescante que puede sentirse el tomar un poco de agua después de andar todo un día en el desierto con ese calor, ¿no? Es más, cuando hemos tenido mucha sed y tomamos algo frío, decimos, ¡ay, qué exquisito! Cuando tenemos mucha hambre, ¿no? Cuando hablamos de esta frescura, hermano, y esta esperanza, así es esa vida plena en Cristo. Cuando nosotros llegamos a Él, sentimos esa llenura en nuestro corazón que nos hace sentir gustosos como ese manantial que nos da y nos sacia la sed. Y les digo, es algo espiritual, no es algo netamente material, sino espiritual. Porque sabemos que estamos con Él y que con Él podemos nosotros tener una vida abundante, con todo el montón de cosas que Él nos promete a nivel espiritual. No digo que no vamos a tener bendiciones materiales, claro que sí. Dios siempre nos va a bendecir y nos va a ayudar para que tengamos lo que nosotros necesitamos. Pero no debemos depender de eso para estar de ese lado. No debemos depender de lo que tenemos para seguir a Cristo. Porque
Qué fácil es adorar a Cristo o adorar a Dios cuando tenemos una billetera llena de dinero, ¿verdad? Qué fácil es. Qué fácil es adorar a Cristo cuando estoy bien de salud y nada me duele. Qué fácil es. Pero qué cuando estoy enfermo, qué cuando no tengo un trabajo, cuando estoy con problemas económicos o tengo problemas familiares o tengo alguna situación que me complica mi vida y me mueve el piso de alguna manera y me hace dudar hasta de la fe. Pero cuando yo dependo netamente de Cristo y de Él completamente, de la palabra y de la verdad, hermanos, no va a haber nada. Sí nos podrá tocar algo, como una tormenta cuando agarra y pasa, ¿verdad? Y una casa que está bien cimentada probablemente le va a arrancar un par de hojas en el techo y le va a quebrar unas ventanas, pero no la va a dañar por completo. Vamos a poder repararla rápidamente. Así es un cristiano que está firme. Va a venir, claro que probablemente tal vez lo va a mover un poco, pero no lo va a derribar nunca. Nunca lo va a derribar. Y así sea, hermanos, rencos y como sea, vamos a llegar a obtener esa promesa en algún momento si nos mantenemos firmes hasta el final. El cristiano, hermanos, debe vivir con ese gozo, confiado. El inconverso, hermanos, debe aceptar que necesita una nueva vida para poder sentir ese manantial. Sin Cristo Jesús usted anda con sed toda la vida, anda buscando llenar un vacío en su corazón que no lo va a llenar con nada, con ninguna filosofía, con ningún psicólogo, con ningún doctor, con ninguna pastilla, con nada en este mundo lo va a llenar. Con dinero, con esposa, con hijos, con mujeres, con alcohol, con drogas, con lo que usted quiera intentarlo, puede intentar lo que quiera. Y se lo aseguro que no va a ser lo mejor que lo intente, porque en una de esas si se muere y es peor todavía. El punto es que nada de eso lo va a llenar el corazón. Y a nosotros como cristianos también tenemos que tener cuidado de que no nos tambaleemos, ¿verdad? Y después vayamos a pensar que hay algo más allá que nos puede llenar más que Cristo Jesús. Y esto lo menciono, hermanos, porque lo sabemos y somos testigos de hermanos que han sido firmes en la fe y de un pronto a otro, ¡pum!, se desvían en el camino. Un pronto a otro dejan botada la verdad por irse a un lugar emocional que les mueve otras cosas emocionales que les gusta. Algunos están ahí, otros se han vuelto al mundo. Lo vimos con lo del COVID. ¿Cuántos hermanos actualmente no sabemos ni dónde están? Y no porque se murieran por el COVID, porque se alejaron sencillamente, porque se movió un poquito la tierra y todos salieron corriendo como si no sé, a veces pienso que Dios puso cuando hacen la arena, ustedes han visto esas cosas que sale la arena así, y eso fue una zaranda, y la zarandeó, y dice, bueno, ahora sí, vamos a ver quiénes son los que se quedan, estos son, y listo, y los demás, pues no sabemos. A través de Cristo Jesús, hermanos, vamos a recibir esa vida eterna. Cristo venció la muerte, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primeza de los que durmieron de hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El don de Dios, mis hermanos, es vida, es vivir con esperanza, es esa esperanza de y ahora veníamos leyendo, ¿se acuerdan? Romanos capítulo 6 y versículo 23, pero lo he leído en extractos, y él decía al principio, que decía, porque la paga del pecado es muerte, pero mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia, hermanos, debe vivir con esperanza de que vamos para un lugar mejor, con esperanza de que no importa lo que pasemos en este mundo, no importa lo que lloremos, no importa lo que nos duela, no importa lo que vamos a sufrir, si nos mantenemos firmes, Dios nos promete una vida eterna junto a Él, que es lo que nosotros nos debe tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para seguir adelante. Yo quiero lo mejor, no lo que está a media, yo quiero lo mejor y voy a seguir, y aunque me duela, voy a seguir. Como esos jugadores de fútbol que están jugando, ¿no? Y que están con una lesión tal vez y quieren seguir jugando porque quieren que su equipo gane, y el entrenador, sáquelo, y no, un momento, porque quiero seguir un momento más, ¿cierto? Así deberíamos ser nosotros, como esos jugadores que queremos seguir y seguir y seguir y seguir sin importar nada hasta el final.
El que no ha obedecido, hermanos, debe obedecer el Evangelio y debe hacerlo hoy, porque nosotros como iglesia, mis hermanos, estamos esperando a Cristo, ¿cierto? ¿Sabemos cuándo Cristo va a venir? No, ¿verdad? Ninguno sabe cuándo Cristo va a venir. Puede venir hoy, o puede venir mañana, o puede venir más tarde. No lo sabemos. Puede ser que venga. Ahora, ¿quién de nosotros puede asegurar que va a estar vivo en la noche? O que va a amanecer con vida mañana. Ninguno puede asegurarlo. Podemos morir hoy. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo puede venir hoy, nosotros sabemos que podemos morir hoy, tenemos que estar firmes. Y el que no ha obedecido tiene que tener eso en su mente, que si no ha muerto y si Cristo no ha venido, todavía tiene oportunidad de entrar a ese camino, de tener esa verdad y de seguir en esa vida abundante. Pero si no entra ahí y Cristo viene, estamos mal. Igual que si a nosotros como cristianos nos encuentra bajando, ¿cómo se llama? Mangos allá en otro lado y no nos encuentra haciendo lo que debemos hacer, imagínense ustedes qué problema, ¿no? Como los del Titanic, nos agarra ahí haciendo cosas, comiendo y divirtiéndonos, y nosotros como si Cristo nunca fuera a venir. Dijo Pedro en capítulo 2 y versículo 38 de Hechos. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recuerden, Pedro empezó con los apóstoles a predicar, empezó a predicar de la muerte y la resurrección de Cristo, empezó a predicar el Evangelio a tal punto que estas personas se conmueven y dicen, hermanos varones, ¿qué haremos? Así es esto, hermanos, la palabra entra por la fe es por el oír. Cuando la palabra de Dios entra en mi corazón, crea un efecto en mí que me hace creer. Ese efecto de creer hace en mí que yo quiera hacer algo, y ese algo es arrepentirme de lo que yo he hecho. Y cuando eso pasa, yo voy a confesar que Cristo es la salvación, que no hay otro más que Él. Y después de eso, llega lo que debo hacer, esa acción de más, ese no solo un oidor, sino también un hacedor de la palabra, que es cuando yo decido y digo, bueno, sí necesito bautizarme, necesito llegar a las aguas del bautismo, llegar a ese punto. Y para los que ya obedecieron, no es el fin, no es como ya me bauticé, entonces ya no tengo nada más que hacer, ya, listo, no. Empieza nuestra vida cristiana y tenemos que crecer en ella. Tenemos que seguir y mantenernos firmes hasta el final. Que no nos vayamos a desviar. Al considerar, mis hermanos, para concluir, esas palabras de Jesús en Juan 14:6, comprendemos que Él, hermanos, no es una opción más entre muchas, no es una opción más entre muchas, sino es la única alternativa para que nosotros podamos alcanzar al Padre. Como un camino nos muestra la dirección que nos lleva a Dios, como la verdad nos libera del error y la esclavitud del pecado. Como vida nos ofrece una esperanza presente y vida eterna. Esta esperanza, mis hermanos, nos pone a nosotros como iglesia a no avergonzarnos del Evangelio, a salir y predicar a los que no han oído la palabra, a entregar esa verdad a otros, porque no podemos guardarnos la verdad solo para nosotros, no podemos guardarla. Sería como que tuviéramos la cura para una enfermedad y solo la tuviéramos ahí guardada solo para nosotros, para el grupito aquí ya. No, esa verdad la tenemos nosotros y es nuestra responsabilidad compartirla. Para el que no ha obedecido, recuerden que estamos ahorita en momentos difíciles, no sabemos cuándo Cristo va a venir, no sabemos, así que piense que lo mejor que puede hacer es entregar su vida a Dios a través de la obediencia del Evangelio, que es lo único que lo va a poder salvar. No se juegue el chance de que Cristo venga y sea demasiado tarde. No se juegue el chance de que pase algo y ya mañana no pueda estar aquí. Y que si va a llorar, llore aquí, pero con Cristo. Y no que llore después por no haber obedecido, por haber tenido esa oportunidad que Dios nos ha dado y que no lo hagamos. Recordemos esto, hermanos.
Un viajero que se encuentra en una selva, que intenta abrir caminos por sí solo, le va a durar el doble que si va con una persona que sabe el camino, que lo va a guiar. Así es Jesús. Jesús es nuestro camino que nos va a guiar, que no nos va a dejar perdernos, que si nos agarramos y nos aferramos a Él, podremos ver otros caminos, pero decimos, no, este es porque aquí va mi guía y yo voy detrás de esa guía y no me voy a perder. Aunque aquel camino se vea un poquito más bonito, porque ante mis ojos tal vez se vea bonito en ciertas cosas, no, pero mi guía es Él y ahí voy. Y por este camino me voy a mantener y me voy a mantener hasta el final, porque solo en Cristo, hermanos, hay salvación, hay perdón y hay vida eterna. Así que mis hermanos, les insto, sigamos adelante, no dudemos de que Jesús está ayudándonos, que está constante. A los que somos cristianos, sigamos adelante, hermanos. Y cuando fallamos, reconozcámoslo, levantémoslos y sigamos adelante. Unámonos los unos a los otros, oremos los unos por los otros. Y a los que no han obedecido, pues, le digo, no pierdan esa oportunidad, que hoy es el día de salvación, porque mañana no sabemos si vamos a estar. Dios me los bendiga, mis hermanos.